Qué bueno que tenemos a José Tomás Santamaría para que nos haga una clase magistral, Paola Berlín. Las señales del mercado, la trastienda del poder, los personajes claves del mundo empresarial y, ¿por qué no?, innovación, startups y tiempo libre. Por la 100.1, un espacio para conversar e informarse con José Tomás Santamaría, director del Diario Financiero. En la 100.1 esto es DF en Infinita. Qué bueno que tenemos a José Tomás Santamaría para que nos haga una clase magistral, Paola Berlín. De macroeconomía. Por favor, no suban las expectativas. Tenemos todas las expectativas puestas en ti, para que nos expliques de IPOM, de lo que se viene en términos de crecimiento, inflación, bueno, todo lo que se está proyectando para los próximos meses. ¿Cómo está, José Tomás? Muy bien, ¿y ustedes, Andrea, Paola, cómo están? Muy bien también. Muy bien, gracias. También aquí bueno, sí, con todos los datitos listos para el análisis. Hoy día tuvimos día de números. Sí. Día de números. Esta es una semana bien económica, porque ayer, acuérdense, lo alcanzamos a comentar ahí en la radio, tuvimos la decisión respecto de la tasa de interés, y hoy día el IPOM, que es como este gran momento que se realiza 4 veces al año, en donde el Banco Central actualiza sus cifras. Por eso yo, cuando pensaba este espacio, leyendo por supuesto las notas que ha subido el equipo de economía del Diario Financiero al sitio web del diario, pensaba en un título como este: Día de cifras en Chile, lo bueno y lo malo de los datos entregados en el IPOM. Para que vayamos desmenuzando. Una buena y una mala, como no existe. Lo bueno y lo malo, porque todo tiene siempre de bueno y de malo, ¿cierto? Considerando que son proyecciones muy importantes las que se entregan un día como hoy. O sea, estos datos, que son los que entrega el Banco Central, son los primeros del año, que nos permite hacer las proyecciones respecto de cómo viene este año. Son las cifras, por supuesto, de una institución súper seria, súper reconocida como es el banco, y que sirve a muchos agentes económicos, empresas principalmente, industrias, bancos, hacer las proyecciones respecto del año y también tomar decisiones en base a todos estos datos, considerando lo importante que son las decisiones en el mundo de la economía y el mundo de las empresas. Pero partamos entonces con el primer dato, que es el dato que tiene que ver con crecimiento económico, ¿cierto? Que siempre es el primer dato que uno le pone la lupa, porque efectivamente es como el dato más importante, ¿cierto? Y además, José Tomás, porque hemos estado hablando mucho de la necesidad de que haya mayor crecimiento en el país. Ha sido un tema permanente en la discusión política incluso. Sí, y porque de repente uno piensa en crecimiento así en abstracto y quizás se pierde uno un poco, pero sí. Crecimiento económico sí tiene un impacto muy importante en todos nosotros, porque más crecimiento, y eso está hiperdemostrado, más crecimiento es mayor generación de riqueza, es mayor recaudación fiscal también, es mayor empleo, es mayor salarios también, y por eso es que es muy importante para todos que Chile crezca y este número que sea mayor. Y ahí hay una buena noticia. O sea, si tenemos que separar entre lo bueno, lo malo y lo feo, buena noticia: el Banco Central proyecta un crecimiento de entre 2 y 3% para 2024. Es una corrección al alza importante respecto de la que habían dicho en diciembre. En diciembre recién, hace unos 3 meses atrás, el mismo Banco Central había proyectado que este año íbamos a crecer entre 1,25 y 2,25. O sea, es una corrección de 75 puntos. Sin duda es una buena noticia. Ni el más pesimista podría decir lo contrario. ¿Ya? Así es. Para que vayamos partiendo con las buenas noticias, ¿cierto? Para partir con obvio, siempre arriba, primero. Ahora, junto con celebrarlo, vamos viendo el doble clic y los matices, ¿ya? Hay una frase que dice la presidenta del Banco Central, o que dice el IPOM, que se las quiero citar. Buena parte, dice, abro comillas, buena parte de la revisión para este año se explica por la aceleración de la actividad en el primer trimestre. A medida que se reviertan algunos de sus elementos transitorios, la actividad volverá a crecer a tasas más bajas, similares a las proyectadas previamente. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que lo mejor ya lo vimos, digamos. O sea, que buena parte de esta corrección al alza del crecimiento para este año fue por el mayor crecimiento que tuvimos en enero, febrero, marzo, ¿ya? Y lo que viene para adelante va a volver a descender. Eso es lo que dice. Y va muy en línea con los datos que hemos visto del IMASEC. ¿Se acuerdan? De enero, que fue de 2,5%, de febrero, 4,5%, ambos por sobre lo esperado, pero que también tienen algunos elementos transitorios. Por ejemplo, en febrero fue súper importante de que este año haya sido bisiesto, ¿ya? Que haya tenido un año más, un día más. Claro. Eso fue súper importante para la economía, pero efectivamente es un dato súper transitorio.
Claro, o sea, claro, una vez cada 4 años no podemos confiar en que eso va a ser nuestra, ¿no es cierto? El argumento va a estar creciendo. No tenemos cómo ponerle fe a ese aspecto. Así mismo. Otros datos positivos también han sido el mejor desempeño que ha mostrado la economía mundial, ¿ya? En fin, son buenas noticias en el mayor crecimiento, pero a lo que invitaba en este doble clic es que junto con celebrarlo también poner foco en que se trata de, digamos que lo mejor respecto de esa corrección en crecimiento fue durante los primeros meses del año y que ya hacia adelante vamos a volver a las tasas que se habían proyectado anteriormente en los IPOM anteriores. Pero bueno, es una buena noticia, muy en línea con la proyección que había hecho Hacienda en su minuto, cuando también había dicho que íbamos a crecer cerca de 3%. ¿Ya? Ya. De hecho, si uno mira las proyecciones de crecimiento para el 2025, ¿ya? Para mirar más hacia adelante, se redujo el crecimiento. Se dijo que vamos a crecer entre 1,5 y 2,5 ahora, versus en diciembre que se había dicho que íbamos a crecer entre 2 y 3. ¿Ya? Entonces también se redujo el crecimiento. Bueno, vamos a otro dato bueno. Otro dato bueno fue hay más. Hay otro dato bueno, el que dice el IPOM, el crecimiento de las exportaciones, cuya proyección para el año fue de 4,5% mayor, harto mayor, al 3,4% que se había proyectado en diciembre. O sea, vamos a estar mejor en exportaciones. Eso también habla de las mejores perspectivas que está mostrando probablemente la economía mundial, y eso también es un dato positivo. Sí, sin duda. Ya, pero vamos a lo más complejo. Ya, el pero. A ver, déjame sentarme, déjame acomodarme en la silla, ya, espérame, ya, dale. Ya, el primero no es tan pero, digamos que es un dato que uno podría decir que tiene como de dulce y a gras, ¿ya? Porque es el dato de la inflación, la temida inflación que tanto sufrimos en los últimos meses. En diciembre del año pasado, el banco esperaba cerrar el 2024 con una inflación de 2,9%. Súper bien. Ahora lo subió a 3,8%. ¿Ya? Ya. O sea, Fuera del rango meta, hizo una corrección importante para la inflación, y eso, por supuesto, muestra una señal de preocupación que va muy en línea además con el IPC de febrero, ¿se acuerdan? De 0,6%, que fue mayor a lo esperado, que fijó el IPC en 12 meses en 3,6%, y que nos vuelve a recordar que este es un tema al que hay que estar muy pendiente constantemente. Ahora, también miremos el lado positivo, y lo recordó la presidenta del Banco Central en sus palabras, ahora cuando se reunía con la prensa, por ejemplo, ahora en la tarde, que tuvo una conferencia de prensa después de haber presentado el IPOM frente al Senado. La política monetaria ha sido súper exitosa en bajar la inflación. O sea, sí, estamos hablando de 3,8% versus que hace pocos meses estábamos con una inflación en 2 dígitos. Claro. O sea, la política monetaria sí ha sido exitosa en disminuir la inflación, y estamos hablando ya de una inflación en torno al 3%, que es la meta que se fija el Banco Central. Ya, o sea, ya estamos mucho más cerca. Pero sí, obviamente, hay que mirarla con mucha atención, y ahora va a venir, ¿cierto?, esta discusión en torno a la tasa de interés. Ayer el banco bajó la tasa en 75 puntos. Lo que ha dicho el banco es que se va a seguir bajando la tasa quedó en 6,5 con la baja de ayer, por ciento. Los analistas están proyectando que a fin de año debiera quedar en torno a 5%, ahí hay discusión de cuánto debiera quedar, y se viene esta discusión respecto de cuán rápido tiene que ser el banco para bajar la tasa, si tiene que seguir más rápido, si tiene que acelerar, si la próxima tiene que ser 50 puntos, 75 puntos. Esa es una discusión típica de economistas. Tomás, para la gente, ¿eso implica en el corto plazo una baja en las tasas de interés de créditos de corto plazo? Bueno, en general las tasas se demoran en tener un impacto real en la economía, pero claro, son las tasas mandantes con las que finalmente se termina, o sea, lo que busca hacer la tasa es justamente influir en la economía respecto de el incentivo que implica ahorrar versus el incentivo que significa gastar, ¿cierto? Y cuando se baja la tasa, lo que se busca hacer justamente es incentivar el consumo para que la economía que ya que ya dejó de preocuparse de la inflación, al tener una inflación alta tú tienes que preocuparte de
disminuir justamente el consumo para que la enfriar la economía, caiga. pues claro. Y por eso tú subes la tasa. Acá, al bajar la tasa, lo que buscas es reactivar la economía. Así que ahí hay un tema que si bien yo creo que vamos en muy buen camino, muestra una luz de alerta, diríamos, a la cual tenemos que seguir atentos y que va a generar mucho debate en torno a la velocidad de bajas de tasa de ahora en adelante. Sabiendo sí que van a continuar las bajas de tasas, que es lo que ha dicho el banco. Claro. Ahora vamos al dato más preocupante. A ver. Al dato más preocupante, ¿ya? Que según distintos economistas con los que conversé antes de entrar aquí al diario y con los que ha conversado los periodistas que trabajan aquí en economía, en la sección de economía del DF, un dato que llamó la atención fue el de la inversión. Fíjense que el año pasado la inversión cayó un 1,1% en la inversión. En diciembre se proyectaba que este 2024 la inversión crecería 0%. Es decir, no crecería, Claro, nulo. Nada. Nulo. ¿Ya? Esa era la proyección para 2024. Y ahora lo que dice la proyección de marzo es que la inversión va a caer un 2%. La inversión va a caer un 2%. Con varias personas que hablé me dijeron que es el dato que más les sorprendió del IPOM, de este IPOM, porque muestra que la inversión no retoma fuerza y sin inversión es imposible que tengamos mayor crecimiento, es imposible que logremos sostener el crecimiento. De hecho, esto va muy de la mano, el dato de la inversión siempre va muy de la mano con la preocupación que existe respecto del crecimiento tendencial. Claro, eso te iba a decir, que es ese dato da cuenta de una proyección o de una foto que nos permite adelantar, de una foto re fea, ¿no? Un poquito más lejos en el tiempo, no para mañana, pero para pasado mañana. Claro, el crecimiento tendencial de Chile está en torno al 2%. Esa es la capacidad que tiene nuestra economía de crecer en el largo plazo. Y eso es un crecimiento bajo. Entonces, sin duda que ese es una gran preocupación y una gran duda y una gran pregunta que se hacen los economistas. ¿Cómo hacemos para crecer en el largo plazo la economía? ¿Cómo volvemos a hacer crecer la economía y cómo volvemos a hacer crecer la inversión? Y ahí surgen las típicas discusiones de políticas públicas. El sector privado, por ejemplo, te preguntará, ¿es el momento para una reforma tributaria? Es lo típico que uno muchas veces escucha a los líderes empresariales. ¿Es el momento actual, con estas cifras que están mostrando la economía, el momento mejor para hacer una reforma tributaria con el impacto que eso tiene siempre en la inversión? Otros, los contrarios, dirán que pareciera que nunca es momento para una reforma tributaria. También es un argumento que suele suceder. ¿Y qué argumentos dan para explicarse esta cifra de la contracción del 2%? ¿Tiene que ver con desconfianza? ¿Tiene que ver con los permisos, esta permisología, este concepto del que hemos hablado tanto últimamente? Probablemente es una mezcla de todo eso. Es una mezcla de todo eso. El tema de la permisología, sin duda que es un tema súper relevante. Fíjate que hoy día llevábamos una entrevista bien interesante con el vicepresidente de Sonami, y él hacía el cálculo. Un gran proyecto minero se está tardando promedio 11 años en su trámite. No, promedio. Años. O sea, eso significa que algunos demorarán, algunos será 14. Claro. Una faena mediana se demora 7,5 años. Y una pequeña, 5 años. O sea, son trámites muy largos. Él mismo hace el cálculo. Dice, Chile podría producir más de 6 millones de toneladas más de cobre. Si se acortaran estos periodos. Claro. Entonces, estamos hablando de muchos ingresos adicionales que podrían llegar si es que uno redujera estos trámites, los trámites de permisos, tanto sectoriales como medioambientales que tienen que hacer, y que está muy bien que hagan los grandes proyectos que se desarrollan. Sí. Ahora, hay 2 proyectos de ley que se ingresaron durante el mes de enero y que se hacen cargo de esto, ¿cierto? Hay uno de permisología que presentó el ministro Grau, que aborda justamente los permisos que están después de haber conseguido el permiso ambiental, que son muchísimos permisos que hay que pedir después de eso, y que muchos generan muchos problemas. Ese es un proyecto que ha sido bastante bien valorado por el sector privado, que tuvo un buen trabajo previo de desarrollo y que está avanzando en el Congreso. El otro proyecto que sí tiene más debate es el de la reforma del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, que está a cargo de la
ministra de Medio Ambiente, la ministra Rojas, y que también busca justamente acelerar los permisos, pero obviamente siempre manteniendo el respeto y el resguardo de los estándares de respeto del medio ambiente. Lógico. Que por supuesto que para el Ministerio de Medio Ambiente es lo más importante, es decir, que los estándares siguen siendo los correctos, pero se puede tener menores plazos y eso sin duda va a ayudar a una mayor inversión. Ahí hay 2 proyectos de ley que podrían avanzar. El otro tema, que avancen, pues. Sí, por supuesto. El otro tema el que decía, que comentaba también la Paola, es el tema de la confianza empresarial. Ese ya es un tema más más subjetivo, claro, es una cosa más difícil de cambiar por ley, digamos. Más subjetivo, claro. Efectivamente, en el sector empresarial hay encuestas que usa el Banco Central también y que usan en general los agentes económicos. Hay una encuesta que se hace sobre confianza empresarial, que se mide todos los meses y que lleva 2 años en zona pesimista. En zona pesimista. Y ahora, pese a eso, el dato de marzo, el que se conoció este lunes, mostró una mejora. Sigue en zona pesimista, es decir, sigue bajo 50 puntos, pero mostró una mejora. Pero llevamos muchos meses en una zona de pesimismo y ahí, habrá un debate ahí con el sector privado. Hubo un pesimismo muy fuerte, ¿se acuerdan? Por el primer proceso constituyente, que después se rechazó, pero después fue por la reforma tributaria, que también se rechazó. Han habido distintas... probablemente lo que más reclama el sector privado es que ellos consideran que hay un ambiente contra la inversión y que por supuesto el gobierno no está de acuerdo y se ha preocupado de salir a señalarlo. El mismo presidente lo dijo en las entrevistas que dio, no me acuerdo el fraseo exacto, pero en las entrevistas, me acuerdo de la entrevista que dio al diario El País, cuando cumplió 2 años de gobierno, dijo, es probable que al comienzo de nuestro gobierno no teníamos claridad o no teníamos... el crecimiento entre las prioridades. No teníamos el crecimiento dentro de nuestras máximas prioridades, digamos, pero hoy día nadie podría decir que no lo es, dice el presidente, y justamente todos estos proyectos van un poco en esa línea. Alguien dirá que lo que quieren es empresarios o inversiones más CREC, menos Narbona, pero... Bueno, eso también son temas que comenta el sector privado, o sea, con declaraciones más allá de la broma, sin duda, son consideradas hostiles de parte del presidente y de alguno de sus ministros en el último tiempo. Mencionan cuando la ministra Jara, ahí se tuvo con Bernardo Larraín. Con Bernardo Larraín, y le dijo, paguen mejor. Paguen más, claro. Y claro, muchos de ellos sintieron que estaba diciendo como que casi que los empresarios pagaran más sueldos por un capricho, digamos. Entonces, dicen, hay distintos comentarios que no ayudan a mejorar esa confianza o un clima para mejorar la inversión, y eso es más subjetivo, hay argumentos de lado y lado, y es lo que seguramente también es más difícil de trabajar, también por lo mismo, digamos. Y es parte de toda la discusión que está abierta en estos momentos. De dulce y a gras hemos tenido, José Tomás, hoy. Ese es mi resumen. Eso. Está muy bien. ¿Estuvo bueno? Sí, clarito, muy clarito. Muchísimas gracias por acompañarnos siempre aquí en Lo que Faltaba. Gracias, profe. Muchísimas gracias a ustedes. DF en Infinita. Esto fue DF en Infinita con José Tomás Santamaría, director del Diario Financiero. Un espacio para conversar e informarse por la 100.1.